Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Van 13 días de paro docente y el martes hay paro, está confirmado. Acabamos de hablar con los gremios docentes que nos dicen que a pesar de la orden judicial, nosotros no fuimos notificados, nos están diciendo, una vez que nos notifiquen, haremos una asamblea y decidiremos si acatamos la orden judicial o no. Es decir, el martes va a ser el día 14 de paro docente en un mes que tiene 21 días hábiles. Es decir, el martes se cumplen 2/3 partes del mes sin clases. Esto no tiene precedentes en la historia de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es un paro por tiempo indeterminado. Mirá, cuando vos escuchás la posición de la provincia de Buenos Aires, nosotros le ofrecimos casi un 31%, un 30,9%. Los maestros dicen, no es cierto. El 80% de los maestros van a recibir solamente un 21%. La verdad es que ninguna de esas dos afirmaciones son exactas, ¿sí? En realidad están bastante alejadas de la realidad las dos afirmaciones. Nosotros te vamos a dar ahora cuál es la propuesta real de la provincia de Buenos Aires a los maestros de la provincia de Buenos Aires, según cuánto ganan, ¿sí? Entonces vas a saber cuál es el sueldo de los maestros, ¿sí? Te lo dividimos en varias bandas, cuánto es el que más gana, cuánto es el que menos gana y cuántos todos los del medio, según la antigüedad, ¿sí? Y cuál es realmente el porcentaje que le ofreció y que está rechazando la provincia de Buenos Aires. A partir de los datos podemos empezar a analizar algo que es grave y que no atañe nada más que a los gremios y a Scioli. Porque hay 3.200.000 pibes, en la mayoría de los casos, hijos de las familias que menos tienen en este país, que no tienen clase durante 14 días. Y los que pueden parar un colegio privado, sí, esto no había pasado en la Argentina. Esto es grave. Por eso digo, no lo simplifiquemos, vayamos a ver los datos exactos y además tratemos de meternos en la profundidad de lo que es el conflicto docente en la Argentina, ¿sí? Yo quisiera que recordemos cuándo empieza todo esto, que está bien, que es un movimiento casi cultural, les diría, a partir de lo que fue, ¿recuerdan? La Carpa Blanca. Vamos a verlo 30 segundos para ver dónde empezó esta lucha. Ahora te vamos a dar los datos exactos de cuál es la propuesta de la provincia de Buenos Aires, que en realidad no ha salido en los diarios porque tanto la provincia como los maestros te dan los extremos y no te dicen realmente cuál es la propuesta. Lo digo, recién veíamos la Marcha Blanca del año 88 y ahí empieza un movimiento cultural que va modificando la situación de los maestros en la Argentina. Pero en el año 97 fue la histórica Carpa Blanca. ¿Se acuerdan de los maestros ayunando? Digo, para entender lo que está pasando y para poder juzgar, porque estamos todos opinando sobre esto, hay que tener los datos exactos y hay que ver cómo vino esto. Ahora vamos a ver si la Carpa Blanca, donde iban los actores, los deportistas, los políticos, vamos a verla. Esta lucha sirvió. Estos tipos cambiaron el país, ¿sí? Estos tipos pusieron en la agenda el hecho de que la educación era lo más importante. Y entonces cuando llegó Néstor Kirchner, entendió que tenía que modificar la cosa. Y ahí fue cuando pasamos a tener un presupuesto de educación que es el 6,4% del PBI, que es mucho más alto, es una vez y media lo que había antes. A ver, los maestros tienen que seguir peleándola y con huelga también. Pero vamos a ir poniendo las cosas en su lugar. En el año 97 ganaban 200 mangos. Esos 200 mangos, más el índice de inflación de Carlos Melconian, uno de los más altos del país, que es el 800% en este tiempo, te da 1.600 pesos actualizado. La propuesta que tienen ahora es 4.700. Hay que seguir peleando, pero algo se avanzó. Yo no soy de los que le huyen a la conflictividad, ¿sí? El conflicto te muestra que una sociedad está viva y las cosas se ganan luchando. Nadie te regala nada. Me parece que lo que está en discusión ahora es si está bien que haya un paro por tiempo indeterminado. Una cosa es un día de paro y espero, 2 días de paro y espero. Otra cosa es un paro por tiempo indeterminado. Esto es inédito, esto no se ha visto en la provincia de Buenos Aires y esto es lo que estamos discutiendo. Vamos a ver qué pasó esta semana y ahora vamos a empezar a ver los datos. Este paro de estas características no tiene precedentes. El espíritu, evidentemente, no es de una negociación. Por lo tanto, mediante el decreto correspondiente, estamos instrumentando
los aumentos en el marco de la gama de salario. Tenemos que decirle que la reunión no ha prosperado, este frente gremial ha rechazado esta propuesta. La propuesta que ha hecho el gobierno es solamente adelantar un tramo. Ese tramo significa, sí que llega a todo, pero en un 26-27%. El frente gremial sigue con las medidas de fuerza que han decidido los docentes y a seguir preparando la lucha para la semana que viene en cada uno de los lugares. ¿Cuánto ganan los maestros de la provincia de Buenos Aires en realidad y cuánto les ofreció el gobierno de la provincia? Digo, vamos a empezar a agregar algunos datos. La oferta que se le hace a los maestros de la provincia de Buenos Aires está por debajo de lo que ganan los maestros de la capital federal, los maestros de Córdoba y los maestros de Santa Fe. En ese sentido, los gremios docentes de la provincia tienen razón en decir por qué nosotros tenemos que ganar menos que maestros que están tan cercanos. Digo, ¿es esa una razón para hacer un paro por tiempo indeterminado que ya va a llegar a los 14 días y que solamente atañe a chicos que van al colegio público, agrandando la brecha entre el que no tiene guita para pagar un colegio privado y el que sí la tiene? No la sé. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Pero la verdad es que ni la propuesta es del 30,9% para todos los maestros, y es cierto que los maestros en la provincia de Buenos Aires ganan menos, ¿sí? Miren, le preguntamos a la gente, ya vamos a ver los datos, le preguntamos a la gente y me parece que el muestreo que hicimos da una idea de lo que están pensando los argentinos. Está muy dividida la opinión de si los maestros tienen que seguir con esta huelga o no. Vamos a verla. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el paro. Todos los años es lo mismo, ya es como un aburrimiento. Yo creo que es exagerado y probablemente tenga un componente político. Parte de razón tienen, pero no para llegar a este extremo, porque es demasiado tiempo. Y creo que la oferta que le hace es importante también. Yo entiendo a los maestros que cobran plata, poca plata. Yo también cobro poca plata y yo no hago paro. Yo trabajo y no molesto a nadie. Perfecto, es la única manera, la única herramienta que tienen los docentes para exigir que se revea la situación. Todo el mundo trabaja por vocación, pero lo dijo alguien en algún momento, pero no somos apóstoles. Pienso que tendrían que hacerlo con los chicos dentro del aula. Me parece que es algo muy violento para los chicos. Me parece que de una vez por todas tienen que ponerse firme absolutamente todos los gremios, no solamente los docentes. Para mí el paro docente es una vergüenza porque no se dan cuenta de que si quieren cambiar el país, empieza por la educación. Debatimos y vemos en la televisión muchos temas intrascendentes. Está bien, la televisión es para entretenerse. Este es el tema que nos va a decir cómo nos va a ir en los años siguientes. ¿Vamos a educar a todos o vamos a educar nada más que al que tiene guita para ir a la escuela privada? Y la culpa de que haya paro, ¿es de los maestros que se encapricharon en hacer huelga? ¿Es de la provincia que no les paga lo que les corresponde? Digo, hubo muchas dudas con los datos. Vamos a hacer una radiografía, ¿sí?, de lo que es la cantidad de maestros, la cantidad de alumnos, y vamos a ir a ver cuánto ganan. Fíjense, hay 14.721 escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, ustedes lo saben, es más grande que la mayoría de los países europeos. Hay 3,5 millones de pibes que no están yendo a la escuela en este momento. Es una barbaridad. Piénsenlo en términos de los 40 millones que somos y piénsenlo en términos de cuántos alumnos hay en el país, que no llega a 10 millones. A ver, después, hay algo que recalca la provincia y que tiene razón, y es, en la capital federal ganan más, pero no pueden tener más de un turno. En la provincia de Buenos Aires sí. Entonces hay una diferencia entre cuántos docentes hay y cuántos cargos hay. Vamos a tratar de tener toda la información para analizarla. Vamos a verlo ese dato. A ver, cargos. Fíjense,
Hay 227.933 docentes en la provincia de Buenos Aires, pero que ocupan 427.000 cargos. Es decir, la mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires tiene más de un laburo. Ahí empezamos en la eterna discusión. Sí, yo tengo un laburo de 4 horas, pero sabés que después en casa trabajo otro tiempo. Entonces hay otros que te dicen, y yo también. ¿Qué sé yo? Yo conozco periodistas que llegan acá y leen un poquito los portales de internet y se mandan al noticiero. Y hay tipos que laburan todo el día. Debe haber de todo. Los que tienen 2 turnos ganan más, ¿sí? Es cierto que hay maestras que dedican todo el día para un turno. Seguro, seguro. Y las que más conocen y los que más conocen el gremio son los maestros. Ahora, la mayoría en la provincia de Buenos Aires tiene 2 cargos. Vamos a empezar a ver, porque se dijo, el gobierno incluso mandó gacetilla donde se hicimos una oferta de aumento del 30,9%. Y los maestros me mandaron una gacetilla, ya tengo las 2, donde dice el 80% va a tener un aumento del 21%. Y la verdad que no es así. Y la verdad que no es así. Y es tan complejo el tema. Entonces vamos a ver cuál es el aumento que se les propuso a los maestros y cuánto van a ganar con ese aumento. Vamos a verlo. A ver, esos 4.717 pesos que los maestros dicen, ganamos 4.717 pesos, es para el 2,3% de los docentes, ¿sí? Son los jóvenes que recién empiezan a trabajar, que no tienen ninguna antigüedad y que tienen un solo cargo, que trabajan esas 4 horas más lo que trabajen en su casa, ¿sí? Bueno, a esos se les ofreció un 30,9% en 2 veces. Vamos a hacer todo lo preciso que haya que ser rigurosos. Después hay un 27,3% de los maestros, ¿sí? Casi un tercio, que van a pasar a ganar 5.609 pesos. También hablamos de maestros que hacen un turno, ¿sí? Que trabajan 4 horas, más lo que le dedican a preparar la clase. A esos les ofrecieron un 26,9%. Fíjense que es mucho más complejo que lo que nos venían contando. Después hay un 16,3% de maestros que pasarían a ganar, prácticamente, va a ser números redondos, 7.700 pesos. Seguimos hablando de un solo turno, ¿ok? Bueno, a eso les ofrecieron un 24,3% de aumento. Esta es la oferta real que le hizo la provincia de Buenos Aires a los maestros docentes que contestaron con un paro por tiempo indeterminado. El 40,8% de los maestros, es decir, el segmento más grande, gana en promedio 11.300 pesos. Repito, el 40,8% de los maestros, más riguroso, va a pasar a ganar 11.300 pesos con ese aumento del 25,9%. ¿Ok? Después hay casi un 11% que va a pasar a ganar 16.570 pesos con un aumento del 25,4%. Y hay ese puchito que son ya gente con cargo, deben ser directores, qué sé yo, que van a pasar a ganar 26.700 pesos con un aumento del 25,3%. Como verán, no es ni el 30,9 ni es el 21. Es bastante más complejo y vale la pena detenerse en varios análisis con respecto a esta propuesta, ¿sí? Si querés a favor de la provincia de Buenos Aires, podés decir, y más de la mitad de los maestros ganan más de 11 lucas. Che, en este país ganaban 200 pesos los maestros, ¿sí? Y está bien, la verdad es que no es una oferta para plantarte un paro por tiempo indeterminado, ¿sí? Ahora, también podés decir, y mirá, hay un 30% que gana 5.600 mangos para abajo, o le sumás el otro 16 y hay un 47% que gana menos de 7.700. Y hoy, con los aumentos que se van a dar este año, hay muchísimos trabajadores privados que ganan más que eso, ¿sí? Es decir, no es para tirar manteca al techo. Acabamos de tener 2 meses de una inflación del 3,5%. La pregunta es siempre la misma. ¿Es para responder por un paro por tiempo indeterminado? Ahora vamos a dar un dato, ¿sí? Que lo buscamos y que te va a dar exactamente cuál es el aumento promedio. Y vale la pena porque lo que le está ofreciendo a la provincia es, mirá, tenemos toda esta plata para destinar a este aumento. ¿Quieren distribuirlo ustedes? Ese es el dato que te damos para dar
el aumento promedio, es decir, la masa salarial. Vamos a verlo, mirá. Mira, en este momento, ¿la masa salarial qué es? Y es el total de guita que destina la provincia de Buenos Aires para pagarle a los maestros. En este momento es 39.300 millones. Le ofrece de aumento 10.500 millones. Incluso le dijo, ¿quieren distribuirlo ustedes de otra manera? Tenemos 10.500 millones. Bueno, el aumento promedio es el 26,7%. Y ahí, otra vez, si el aumento es el 26,7%, tiene distintas lecturas. ¿Y por qué? Y porque según dos de los consultores que mejor manejan el tema de la inflación y que son independientes, que no son ni oficialistas y opositores, qué sé yo, es Miguel Ben y Orlando Ferreres, la inflación de los últimos 12 meses fue del 29,5%. Entonces, si vos le das el 26,7, ¿le estás bajando el sueldo en términos reales? Sí. Sí. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires te puede decir, bueno, mirá, hace 10 años que se lo venimos subiendo, subió un 200% en términos reales. Todos los otros gremios también están ofreciendo menos que la inflación para no entrar en la carrera precios-inflación, ¿sí? Hay un montón de cosas. Ahora, ¿es menos que la inflación? Sí, es menos que la inflación. Seguro, ¿ok? ¿Es menos que Córdoba, Santa Fe, la capital federal? Sí, es menos. ¿Sí? ¿Amerita un paro por tiempo indeterminado? Cada uno tendrá su respuesta. Vamos a ver una última placa para ver. A ver, la diferencia que tiene la provincia de Buenos Aires es que te permite tener más de un cargo. Entonces, fíjense que solo el 36% tiene un cargo. Después, el 41% entre 1 y 2. Hay que dividirlo así porque es terriblemente complejo el tema de los maestros. Hay 36.153 que tienen entre 2 y 3, y esto es el 16%, y más de 3, el 7%. Es decir, que con estos sueldos que nosotros le mostramos, los maestros tienen más de un cargo, ¿sí? Esto es distinto a cuando vos decís, che, ¿cuánto gana un ingeniero? Y el ingeniero gana 20 lucas en Argentina. Y los maestros son 270.000 y cada año de antigüedad cambia. Y si fuiste a una escuelita rural unos años cambia. Y si hiciste curso y tenés puntajes cambia. Entonces, la verdad es que el aumento que se les ofreció no es del 31 ni es del 21 como dicen los maestros. Si querés hacerlo justo, es del 26,7%. Y a los que menos ganan se le da más. Y hay muchos maestros, la mayoría que tienen 2 puestos. Creo, y cada uno en su casa estoy seguro que ya estará sacando alguna conclusión sobre si tiene que seguir el paro o no. ¿Qué pienso yo? Que la lucha por una educación mejor tiene que seguir siempre. Que el derecho a huelga no se debe modificar, no debe convertirse en servicio público ni en servicio esencial. Yo no quiero ponerle restricciones al derecho a huelga por el que se ha luchado muchos años en medio de una paritaria docente. Y por último, que me parece una enormidad, un paro por tiempo indeterminado. No es la forma en que se negocia. No se negocia así, no es necesario un paro por tiempo indeterminado para conseguir mejoras. ¿Sí? ¿Una huelga? Ok, una huelga por tiempo indeterminado, desobedeciendo conciliación obligatoria, fallos de jueces, qué sé yo, me da la impresión que en base a todos esos datos, en base a la historia que acabamos de mostrar, no corresponde. Ahora lo vamos a hablar con Nora de Lucía, la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, esto es Economía Política.